Hoy la iglesia el 17 de abril celebra San Aniceto, papa y mártir. Fue el papa número 11 en sentarse en la sede de Pedro. Gobernó la iglesia por espacio de 11 años. Nació en Emesa, Siria. Este es un papa sirio. No ha habido papas de todos los... Y bajo su pontificado vivió tiempos difíciles y azarosos de cruel persecución. También con él terminó de imponerse el episcopado monárquico en la conducción de la comunidad cristiana de Roma. Bajo su gobierno llegaron Egésimo y Policarpo a Roma, dos de los padres de la iglesia, y también actuaron allí Justino y los herejes Valentino y Marción. Las tratativas con Policarpo acerca de la celebración de la Pascua no llegaron a un acuerdo, pero tampoco una ruptura. Confirmó definitivamente la celebración de la Pascua en domingo, según la tradición de San Pedro. Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el pelo, así como también ser austeros en todos los sentidos. Nos hacía falta ese papa otra vez. Dio varias disposiciones encaminadas a su perfección y difusión por el mundo. Por ella derramó su sangre en el año 166, un día como hoy. Entre esas disposiciones también prohibió a las mujeres de quemar el incienso en las reuniones de los fieles y confirmó que el matrimonio es un sacramento y sin ningún valor sino ha sido bendecido por un sacerdote, ratificando lo ya dicho y hecho por su antecesor Pío I. Hay que decir que San Aniceto es uno de los santos más queridos por el pueblo sirio. El día de su martirio fue un día como hoy, 17 de abril del año 166. Hemos visto todos los días, cada vez que celebramos santos diferentes, los mártires. Este es uno de los grandes papas de la iglesia que, como vimos, fijó la fecha de la Pascua en domingo. ¿Por qué? Porque antiguamente la fiesta de la Pascua, la Pascua se celebra el 15 de Nisan, del mes de Nisan, del mes hebreo de Nisan. Y 14 fue el Viernes Santo, por supuesto, y la cena pascual de Jesús fue el 13 de Nisan. Pero acuérdense que los meses de los hebreos son meses lunares y nuestros meses son meses solares. ¿Qué es lo que quiere decir? Los meses lunares no coinciden con los meses solares, porque los meses lunares se rigen ¿por qué? Por la luna. Y la Tierra da vuelta alrededor del Sol en 365 días exactos. Pero la luna, ustedes saben que unas veces hay luna nueva un día, hay luna nueva otro día. Por eso es que el mes de Nisan fluctúa entre marzo y abril. Por eso que la Semana Santa una vez se cae en marzo y una vez se cae en abril, porque se acuerda cuándo cae el 14 y el 15 del Nisan hebreo, que es la Pascua judía. Antiguamente se celebraba la resurrección de Jesús el 16 de Nisan, cayera el día que cayera. Si cayera miércoles, es el día de resurrección. El Papa determinó que debíamos mantener que siempre sea la resurrección domingo, para coincidir con el primer día de la semana, con el primer día de la creación nueva, para santificar el domingo. Por eso se puso a partir de ahí, del año 166, que la Semana Santa fuera la semana donde caía el 14 de Nisan. O sea que si un 14 de Nisan o un 15 de Nisan, que es la Pascua, cae un miércoles, esa semana de domingo a domingo es la Semana Santa, porque no hay un día fijo. Porque recuérdense lo que yo dije, la Iglesia Católica no celebra fechas. ¿Qué celebra la Iglesia Católica? Hechos. Y celebramos el hecho de la resurrección, no la fecha de la resurrección. Por eso que la Semana Santa es movible, y por eso que se sabe hasta el año 3500 qué día va a caer la Semana Santa. Fue este Papa quien verdaderamente estableció que se celebrara de domingo a domingo. Así que si ustedes ven que, fíjense, ¿qué día celebran los protestantes la Semana Santa? ¿Qué día lo celebran? La celebran igual que nosotros. Los protestantes celebran la Semana Santa igualito que nosotros. El domingo de resurrección de ellos, el domingo de resurrección nuestro. Ellos no se dan cuenta que ellos están siguiendo, ¿ustedes saben qué cosa? Las reglas de San Aniceto, el Papa de la Iglesia. Para que ustedes vean que quieran o no, ellos están siguiendo nuestra doctrina. Hay muchas cosas que ellos ni siquiera saben. Seguimos con la parte del credo de Nicea. Creo en lo visible y en lo invisible. Dejé lo visible para el final, para otro martes, porque nos vamos a empezar en lo invisible, porque vamos a ver a través de esta clase de lo invisible, que lo invisible condiciona lo visible. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada sobre los ángeles? Tuvimos una introducción sobre angelología. Dice Jesús en la carta a los Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos,
las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Dice la carta a los Colosenses que todo fue creado, lo visible y lo invisible, a través de Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso vemos que esa parte, creemos en lo visible y lo invisible, viene de la carta a los Colosenses, la proclamación de fe de Pablo. Vimos que lo invisible es la creación espiritual, que no porque sea invisible, explicamos la semana pasada, que no porque fuera invisible no es que no exista, sino que es de otra, podríamos decir dimensión o de otra forma que nosotros no tenemos la menor idea. Pero que sean invisibles no quiere decir que no existan, porque se acuerda que dijimos que las bacterias son invisibles y nos afectan. Entonces, el viento se ve, no vemos el viento, y vaya si no. O sea que muchas cosas rodeadas, explicamos la semana pasada cómo lo invisible muchas veces nos afecta, y cómo cuando uno se abre más a la fe, uno empieza a ver esta creación de Dios, que es creación, tan creación como nosotros, y tiene las características, igual que nosotros, pero que no la vemos. La creación visible, que es contrario a lo que dijimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Ustedes podrían decir, bueno, el cielo y la tierra son, ¿qué cosa? Visible. Hay una repetición cuando dice creo en lo invisible y en lo visible. Parecía porque lo visible es el cielo y la tierra. No, porque cuando creo se refiere a lo visible, ya no se va a referir a la creación material, sino se va a referir a la creación del alma del hombre. A la creación del hombre. Eso cuando se refiere, creo, lo visible. Es una creación aparte, el hombre de Dios, lo vamos a ver después, y lo invisible de los ángeles. Por eso vimos creación del cielo y de la tierra, toda la naturaleza, todo lo que vemos, los planetas, todo. Ahora estamos en la parte creacional que más se asemeja a Dios, que es los ángeles y los hombres, lo invisible y lo visible. Por eso cuando veamos lo visible, vamos a hablar de nosotros, de nuestra creación. Ahora estamos en la creación de los ángeles. Monseñor Uribe Jaramillo, no sé si ustedes saben quién es Monseñor Uribe Jaramillo, uno de los que ya debía ser santo. Yo no sé cómo ese proceso se ha demorado tanto, uno de los grandes obispos santos, obispo colombiano, promotor y precursor de la renovación carismática, que dijo una tremenda frase. Dijo: el obispo que no predique, expulse demonios y sane, yo no sé lo que está haciendo, pero no está siendo fiel a su ministerio. Así que a quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Pues Monseñor Uribe Jaramillo dice que la iglesia ha dejado de recibir muchas bendiciones porque ha dejado de creer en los santos, en los ángeles. Que por eso que la iglesia ha dejado de recibir muchas bendiciones. Porque ¿qué tiempo hace que uno no oye un sermón en una iglesia un domingo hablar de los ángeles? No se habla, punto, cero, no se habla. Dice que por eso hemos dejado de recibir muchísimas bendiciones. El primer estudio sobre angeología, que es el estudio de los ángeles, el primer estudio de angeología que se hizo, lo hizo el pseudo Dionisio Areopagita en el año 500 de la era cristiana. Hizo el primer estudio serio de este padre de la iglesia se llamó Dionisio Areopagita en el año 500. Y San Agustín también en la iglesia primitiva hizo un estudio bastante serio, aunque no tan completo como el de Dionisio, en el siglo IV. San Agustín es bastante, y vimos la semana pasada este dicho de San Agustín, de lo que eran los ángeles, ¿se acuerdan que dijimos que era ángel por definición y espíritu por sustancia? ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada? La palabra ángel se menciona en el Antiguo Testamento 310 veces. Se menciona la palabra ángel en el Antiguo Testamento. Y ángel se dice en hebreo malak. Se quiere decir malak. Se dice ángel en el en el hebreo, que malak quiere decir en hebreo delegado o embajador. Quiere decir, alguien en quien se delega, alguien que va con una misión. Son los embajadores, son los delegados, dijimos la semana pasada, de Dios para llevar al hombre a su destino. ¿A qué destino? A la salvación. Dijimos que los ángeles son de naturaleza totalmente espiritual, no están ligados a ninguna materia. Colosenses 1:16, lo vimos, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, la tierra, lo visible y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades, son coros angélicos que lo vamos a ver después, todo creado por él. También San Lucas 28:36, Cristo define a los ángeles. En San Lucas 28:36 dice el Señor, hablando de la gente que mueren, ni pueden ya morir porque son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ¿Se acuerdan también en otra parte del Evangelio dice Jesús que van a ser como ángeles, que no se van a reproducir? Entonces dicen, el cielo nadie se va a casar porque vamos a ser como ángeles. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que nosotros nos reproducimos? Y como no reproducimos porque somos más semejantes a Dios
que los ángeles. Nosotros somos mucho más semejantes a Dios que los ángeles. Por eso nos reproducimos. ¿Cuándo se parece más el hombre a Dios? Cuando se reproduce. Nunca el hombre es más semejante a Dios en la unión matrimonial santa sexual del hombre con la mujer. Porque cuando el hombre se une a la mujer y crea un hijo, es cuando el hombre, cuando digo hombre me refiero a la especie humana, es más semejante a Dios porque está creando vida. Es como Cristo el día sexto de la creación, cuando se creó por él la vida del hombre. Pero los ángeles son menos parecidos a Dios que en eso, porque son de categoría espiritual. Por eso los ángeles, como dijimos la semana pasada, de una sola vez tuvieron que escoger. Nosotros tenemos oportunidades por estar en la carne de escoger. Los ángeles escogieron una sola vez y fueron sellados con esa escogencia que ellos hicieron. En Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, habla mucho Hebreo 1 de los ángeles, dice, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Vemos que según el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, los ángeles son guardianes de las naciones. Dice Daniel 12:1 que cada nación tiene un ángel guardián. Dice Mateo 18:10 que también hay ángeles guardianes de los individuos, los ángeles de la guarda. Dice Apocalipsis 2:12 que hay un ángel que guarda las iglesias, cada una de las iglesias. Dijimos la semana pasada, ¿cuántos ángeles hay? Dijimos que en la carta de los Hebreos nos dice que son miles de miles. Hechos 12:22 también nos habla, Apocalipsis 5:11 dice que son millones de millones. Y de hecho el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es el libro que más habla de los ángeles de todas las escrituras. Los ángeles, como dijimos, al ser criaturas de Dios no son tan poderosos como algunas personas creen, sobre todo la nueva era que termina siendo de los ángeles una especie de hadas madrinas. Hay cosas que los ángeles no saben, como hay cosas que nosotros no sabemos. Lo dice la epístola a San Pedro, en capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, a vosotros gracia y paz en abundancia. Y ahí después sigue diciendo que los ángeles no conocen todos el plan de Dios. O sea, que los ángeles tampoco conocen todo el plan de Dios. Y vamos a ver después que si los ángeles buenos lo conocen, tampoco los otros ángeles lo conocen. Hay un dato muy interesante en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, que dice, ¿no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Ustedes sabían eso? Nosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, dice que nosotros vamos a juzgar. ¿A qué ángeles? Por supuesto que no son a los ángeles de la guardia. ¿A qué ángeles? A los ángeles caídos. La iglesia va a juzgar a los ángeles caídos. Los ángeles merecen nuestro respeto por su cercanía al trono de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 19:1, cuando Lot se arrodilla en señal de respeto delante de un ángel. Si ustedes leen Génesis 19:1, cuando Lot ve que un ángel viene a Sodoma, él se arrodilla delante del ángel. La iglesia ha honrado a los ángeles durante todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué diferencia? En Apocalipsis, Juan se va a arrodillar delante de un ángel y el ángel le dice, no te arrodilles delante de mí, porque Dios somos consiervos. Sin embargo, Lot y Abraham se posternan delante de los ángeles y los ángeles no le dicen nada. ¿Cuál es la diferencia? Juan lo dice bien claro. Juan dice en el Apocalipsis que se iba a arrodillar a adorar al ángel. Y por eso el ángel le dijo, no, tú ves cómo hay formas de arrodillarse. Hay formas de arrodillarse como Lot delante del ángel, que fue una manifestación de ¿qué? De respeto. Eso está permitido. Ahora, vemos que Juan se va a arrodillar nada más y nada menos ¿para qué? Para adorar. Y el ángel dice, no, yo soy consiervo tuyo. O sea, que los ángeles, nosotros somos siervos de Dios. Los ángeles somos consiervos. Tú ves que tú te puedes arrodillar delante de una imagen para orar y no tienes ningún problema. Ahora tú te arrodillas delante de una imagen pensando que esa imagen es Dios y ahí tú tienes un problema. No es la nimiedad de doblar la rodilla, como yo lo dije. La adoración no es doblar una rodilla, la adoración es doblar el corazón. Los protestantes son tan simples que piensan que porque yo me arrodillo delante del cuadro, yo pienso que ese cordero es de verdad. Y eso que está mal de la cabeza. Uno se arrodilla ante la tumba de los padres y no lo está adorando. O sea que no es el arrodillarse. La adoración no es una cuestión de doblar rodillas. La adoración es un problema de doblar. Yo puedo estar arrodillado delante del Santísimo Sacramento y estar pensando en las musarañas y no estar adorando. También, hoy yo estaba en el gimnasio, estaba hoy corriendo
en la máquina que tiene un televisor de eso adelante. Tuve la desgracia que tenían puesta una estación latina con un culebrón de eso que le mata las pocas neuronas que le quedan a uno en la cabeza. Y lo triste del caso es que si uno los ve, como que se queda hipnotizado de eso. Por eso no vean un televisor, porque a la vez que lo vean un momento se quedan hipnotizados, tanto sea el show de Laura, la Comay o una novela. Ustedes no se acuerdan un canal hindú que se llamaba Roshni. Ustedes nunca lo vieron. Que se veían unas chinas que están, una cosa así, se perdían de buena primera del escenario y tú decías, ¿dónde están? Si tú pasabas al canal, por lo menos yo, y lo veía, yo me quedaba como hipnotizado así delante de él. Y no lo podía. Bueno, pues yo viendo ese culebrón, creo que, me parece, no sé, creo que es colombiano o mexicano, no me acuerdo de la novela. En una iglesia sale un niño Jesús, en una iglesia católica y un sacerdote, sale un niño Jesús y las señoras con velo, y de la iglesia y todas al lado del niño Jesús en estatua, por cierto, bastante fea, diciendo que, no, al niño hay que cantarle por la mañana para que se duerma, al niño hay que darle el atol, que es lo que le gusta. Y yo digo, el protestante que vea esto dirán, esta gente son unos idólatras. Yo no he visto en un canal que le cante al niño Jesús y le ponga comida al niño Jesús. Hay que estar loco. Yo qué sé cómo se llama. Yo digo, esas son las cosas que dan la mala idea de lo que es la iglesia. Pero yo tengo el niño Jesús, jamás se me ha ocurrido que ese muñeco de yeso, ¿cómo va a pensar que va a comer, ni que yo le tengo que cantar, ni que le tengo que poner juguetes para que juegue? Eso sí es idolatría. Eso sí es idolatría, pero eso no es lo que llevo en la iglesia. Nunca he visto que allá en Cordero traigamos hierba para que coma. Eso es la diferencia, pero lo dice bien claro. Lo dice bien claro Juan en Juan 19:10, porque Juan iba a ¿qué? A adorar. Dionisio Areopagita fue el primero que dividió Los Ángeles en 9 coros. Los ángeles están divididos en 9 coros angélicos. Se le llama coro a las divisiones de los diferentes tipos de ángeles. Los coros angélicos, que son 9, son los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados, los arcángeles y los ángeles. Esos son los 9 coros angélicos, las divisiones de los ángeles. No es por raza ni por nada. Los ángeles están divididos de acuerdo a su función. Recuerden que uno se divide de acuerdo a la función que realizan como siervos de Dios. Y aquí lo tenemos. Aquí esta división lo tiene hecho por importancia, por cercanía al trono de Dios. ¿Dónde aparecen los serafines por primera vez? Los serafines por primera vez aparecen en el profeta Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 13. ¿Qué quiere decir serafín? En hebreo, serafín en hebreo quiere decir amor ardiente. Serafín quiere decir amor ardiente. Dice Isaías 6, del 1 al 13. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y su manto llenaba el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otra par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, santo, santo, santo es Yahvé Shabaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se estremecieron los quicios y los dinteles del templo a la voz del que clamaba, y el santuario se llenó de humo. Y yo dije, ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios y hábitos impuros. Que el Rey, que el Dios de las alturas, han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado del altar, y tocó mi boca, y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, y se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Palabra, bueno, no se dice palabra de Dios, la costumbre ya de decir palabra de Dios. Cuando uno lee el Evangelio, solamente se dice palabra de Dios en la liturgia. No se dice palabra de Dios cuando uno lee la palabra de Dios en la clase, porque eso es una parte cultural de la iglesia. Pero vemos que en Isaías aparece, por primera vez vemos esta categoría de ángeles llamados serafines, que quiere decir amor ardiente. Ahora hay una cosa que tenemos que entender, cómo los ángeles son físicos. ¿Son personajes físicos? ¿Qué son? Espirituales. ¿Cuándo se muestran? Se muestran en visión. Se muestran en visión. Una visión
Santa Teresa lo describió muy bien, que es maestra en eso. Santa Teresa dijo que una visión es ver sin ver. Y los que son espirituales saben a qué yo me refiero. Es algo que tú ves con los ojos del espíritu, pero no lo ves con los ojos de la carne. Pero al mismo tiempo tú estás tan seguro que está ahí como si la gente que son espirituales sabe lo que Santa Teresa quiso decir, que una visión es un ver sin ver. Y ella decía, muchas veces se ve más claro en visión que con los ojos físicos, porque los ojos físicos te pueden engañar, una visión no. Entonces los ángeles pueden aparecer en visión, o los ángeles, para poderse manifestar en nosotros, pueden tomar cualquier tipo de forma. Cualquier tipo de forma. Hasta en el Antiguo Testamento aparecieron como llamas, aparecieron como columnas de humo delante de Israel, se aparecieron, como lo vemos, como lo vio Isaías, lleno de alas, se aparecieron de muchos tipos de formas. ¿Cómo lo dice Isaías? Fíjate qué interesante, porque las visiones son para decirnos que son los ángeles. Acuérdense que la iconografía de la iglesia, tanto la iconografía de los cuadros como de los iconos, como de las imágenes, son para leer. Las imágenes de la iglesia no son para rezar, las imágenes de la iglesia se leen. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido la... Fíjate que los que hacen iconos, tanto en el mundo de los monjes católicos como en el mundo bizantino, los que pintan íconos, que los que pintan íconos se llaman pintores, se le llaman escritores sagrados también. Y cuando van pintando, ellos van orando, igual que cuando los monjes traducían la Biblia, que iban orando mientras traducían la Biblia. Por eso una vez cuando yo fui a Israel la primera vez, yo le di a un monje un ícono para que me lo bendijera. Y me dijo, no, los íconos se bendicen porque los íconos están hechos para bendecir. Porque nosotros bendecimos las cosas. Los católicos bendecimos las cosas porque las cosas sagradas que recibimos, como esto, está hecho en la China a lo mejor por un budista. Nadie oró por esto se hizo en serie. Pero nosotros lo bendecimos para que esto pase a ser un objeto tocado por el poder de Dios. Pero esos íconos que están hechos en oración, no hay que bendecirlos. Ya están hechos para bendecir el lugar donde se pongan. Eso es muy interesante. Pero los íconos y las estatuas son paralelos. Lo que pasa es que eso se ha perdido en la iglesia. Si ustedes leen cada estatua de un santo, ustedes se pueden enterar de qué murió, cómo murió, qué fue lo que hizo. Porque eso solo, lo que pasa es que nosotros hemos perdido y no tenemos tiempo un día a lo mejor de demostrarse de eso. Pero para poner un ejemplo, yo siempre lo pongo. Yo una vez fui a una cliente y tenía un San Judas Tadeo Riverburu. Le dije, tú eres devota de San Judas. Me dijo, sí, yo soy devota de San Judas. Entonces yo, para que me dijera lo que ella sabía, ¿y quién es San Judas? Me dice, es el que tiene el tarrito aquí. Imagínate tú, como si San Judas fuera un unicornio. Yo le dije, hermana, San Judas no tiene un tarro en la cabeza, lo que tiene es la llama del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene San Judas? ¿Qué es lo que nos dice San Judas con la llama en la cabeza? Que es uno de los apóstoles que estuvo en el aposento alto el día de Pentecostés. El palo ese que tiene en la mano es que lo mataron a garrotazo. Fue mártir que lo mataron a garrotazo. Y eso que tiene aquí no es un medallón. Y hay gente que piensa que San Judas es cubano. Esos cubanos cayó, se volvieron un medallón así colgando de ahí. No, lo que lleva San Judas aquí es el sudario de Cristo que está en Turín ahora. ¿Qué es lo que lleva aquí? Porque la leyenda griega, la tradición griega dice que Judas fue el que sacó el sudario de Jerusalén y lo llevó a Edesa, en el territorio de Turquía. Y él llevaba el sudario aquí en el pecho. Y el sudario, como estaba puesto antes, no como ahora que está extendido, estaba doblado. Y lo único que estaba, el pedazo sí que quedaba del sudario doblado era la mancha de la cara y estaba enmarcado en un cuadro con un redondel. Por eso que lleva aquí San Judas es el sudario de Cristo, que lo llevaba a la ciudad de Edesa. Como ustedes ven, por ejemplo, la estatua de Santa Bárbara, que tanta gente tiene la Santa Bárbara, tiene el manto rojo. ¿Qué quiere decir el manto rojo? Que fue mártir de la iglesia. ¿Qué es la espada que tiene? ¿Qué quiere decir? Que la mataron por espada, le cortaron la cabeza. La copa que tiene aquí, quiere decir que a ella los árabes le dicen la madre de la Eucaristía. Es la devoción que esta muchacha le tenía a la Eucaristía. Y el castillo que tenía atrás es de que ella era de la nobleza, del famoso castillo donde ella la tenía, que le hizo 3 ventanas. Fíjate que el castillo, cuando es católico, tiene 3 ventanas, porque ella mandó hacer 3 ventanas en su cuarto para cuando entrara la luz de la mañana fuera como la luz de la Trinidad. O sea que todas las imágenes son así para leerla. Lo que pasa es que nosotros eso está perdido en la iglesia. Traten de verla, como vean una imagen, traten de tratar de sacar, siempre te dice cómo murió, o qué fue lo que hizo, si fue obispo, si fue monje, siempre te lo dice. Por eso estos ángeles que se le aparecen a los serafines, Isaías dice
que se mantenían erguidos delante del trono de Dios. Dice que tenían 6 alas. Dice con 2 alas se tapaban la cara. Eso quiere decir que estaban en adoración. Era tan grande lo que ellos veían del trono de Dios que lo único que podían hacer era taparse la cara. Contemplaban la gloria de Dios. Con 2, dice que se cubrían los pies. Dice que no, ¿qué quiere decir eso? Que ellos no van de un lado para otro de mensajeros. Usualmente ellos están en adoración. Y dice que con el otro par de alas aleteaban. Que es lo que dice que quiere decir que ellos se mantienen siempre en el lugar donde está Dios. Eso es lo que quiere decir todas estas 6 alas con que ellos se manifestaron, con que se le manifestaron al profeta Isaías. Los serafines, ¿cuál es la misión de los serafines? La misión de los serafines, aunque como vemos aquí, hay una misión particular, con que Dios manda un serafín que coja un carbón del altar del templo y purifique la boca de... Pero fíjate que eso es lo que quiere decir. Él está poniendo el carbón de incienso. ¿El incienso para qué se usa? Para la alabanza. El ángel coge el carbón, origen de la alabanza, se lo pone en la boca al profeta Isaías. O sea, pero vemos que ese ángel serafín se mueve también en un ámbito sagrado del altar del templo. Aunque este ángel fue mandado a hacer una misión muy específica, pero eso fue un mandato especial del Señor. Los serafines, ¿quiénes son los serafines? Los serafines, la misión de los serafines es vivir en la eterna alabanza de Dios. Por eso se ponen entre los primeros, porque los serafines están continuamente contemplando el rostro de Dios. Son los ángeles, decía Santa Teresa, son los ángeles más subidos. Dice que brillaban, eran los más brillantes, cuando ella tiene la visión, los más subidos, porque son los que, de todas las criaturas del universo, son los que están más cerca del trono de Dios. Ellos viven y mueren en la alabanza. Por eso que esos ángeles que vio Isaías, que rodeaban el trono, que se gritaban, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Y de ahí viene el santo de nuestra misa. Por eso dice que nos unimos a los ángeles. Es el cántico angélico que proclama la santidad de Dios, que es 3 veces santo. Santo, 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 en el Antiguo Testamento. Fíjate que estas 3 veces que se pronuncia también es un anticipo de ¿qué? De la Trinidad. Las 3 personas 3 veces santas. Estos son los serafines, los que predican noche y día la santidad del Altísimo. Los segundos, después de los ángeles, los serafines, todos son ¿de qué naturaleza? Angélica, todos son ángeles. Esta gente estos se llaman serafines no porque sean de una condición, ustedes lo entienden, sino por el oficio que realizan. Al estar más cerca de que Dios se llaman serafines, que quieren decir ardiente. Son los que se queman en el fuego amoroso de la presencia de Dios. La segunda, por jerarquía, de cómo son los querubines. Querubines quiere decir los más altos, quiere decir querubines. También quiere decir bendito. Querubín quiere decir bendito, quiere decir los más altos. ¿Dónde aparecen los querubines? Los querubines aparecen en Ezequiel 1 del 4. Ahí tenía un tío que se llamaba Ezequiel, pero tenía muy poco de querubín. Era un santo, pero un tipo grande, grandísimo. Así que no tiene el concepto que nosotros tenemos, que está medio emparentado con mis parientes allá de Mariel, con Cosme. Yo ahora se me olvidó, y María de los Ángeles, que también tiene nombre angélico. En Ezequiel 1 del 4 al 5 dice, yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro en medio del fuego. Había en el centro como una forma de 4 seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana. De ahí comienza, ustedes saben todo, que uno dice que uno tiene cara de buey, uno tiene cara de ángel, uno tiene cara de hombre. Estas cuatro características que nos pone el profeta Ezequiel, que de ahí también se toman los 4 evangelistas. Esos son, el profeta Ezequiel ve los querubines en la visión que tiene el profeta Ezequiel cuando la gloria de Dios se va del templo de Israel, cuando llegan los persas. Muy curioso, y en este capítulo del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo de 4 al 5, aquí es donde la gente de la nueva era caen en delirios tremens, porque dice que los querubines, que dice que estos seres debajo salían como ruedas. Entonces dice que es un platillo
volador, lo que vio. Pero para nosotros, rueda es algo que se... de un carro, yo qué sé. Pero para los hebreos, rueda era signo de poder. Porque recuérdense que en Israel ellos no tenían los carros, no tenían ruedas. No habían carros. Cuando vayamos a Israel nos vamos a dar cuenta que era muy difícil con ruedas de palo, que era lo que había en esa época, manejar por Israel, que todo es tremendamente pedregoso. Por eso cuando llegan los asirios con los carros con ruedas, para ellos eso fue como para nosotros ver el armamento que llevaron a la guerra de Irak, que tenían guardado. Para ellos eso fue, los carros con ruedas fueron algo extremadamente poderoso. Por eso que Ezequiel se aparece así, para manifestar que estos eran seres poderosos. Y tenían estas caras de animales, de águila, porque vuelan alto, de hombre, porque son criaturas, de toro, porque cuando un toro es así con el pie, que es lo único que se puede hacer, correr y quitarse del medio, porque un toro cuando echa para adelante, ni tratas de agarrarlo, lo mejor que puedes hacer es quitarte. Esto nos da característica de esta creación de los querubines. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de los querubines? La función de los querubines es rodear siempre el trono de Dios. Vamos a ver en los salmos, donde quiera que aparece la gloria de Dios, aparece rodeado de querubines. Dice los salmos, a Dios que lo cargan los querubines. No quiere decir que lo carguen, sino que siempre Dios va rodeado de querubines. Para ustedes tengan una idea, yo pensaba eso. Ustedes cuando llega un presidente, cuando llega un papa, cuando llega el papa a un lugar que va en el carro, el presidente o el papa, en el papamóvil, que va rodeado de la gente en las motos, que va rodeado, para que tengan una idea, eso es lo que hacen los querubines. Rodear así siempre la presencia de Dios. Se mueven siempre, por eso que tienen alas, por eso es que tienen cara de toro. Porque y como leones, cuando los querubines se mueven, quítate. Es lo único que tú puedes hacer. Son los seres que rodean el trono y la gloria. Por eso vamos por cercanía a Dios. Los más cercanos, ¿cuáles son? Los que rodean el trono de Dios, los que son como toros, no. Son los que viven en alabanza y adoración. Fíjate que son los más altos, eso, para que te vean después que en la iglesia pasa igual. Hay diferentes funciones en la iglesia, pero siempre la gente, los que viven en la adoración y la alabanza de Dios son los que resplandecen. Fíjate, cuando Moisés bajó del monte, ¿qué le pasaba a la cara? Resplandecía, que se tuvo por un velo. ¿Por qué? Porque había estado cerca. La persona que vive en oración, la cara resplandece. Toda persona que vive en oración se nota, se siente. Los querubines son los que se mueven rodeando la gloria de Dios. En los salmos van a ver que se habla mucho de Dios, siempre que se habla de los querubines, se habla de Dios rodeado de querubines. Pues si ustedes lean, porque no tenemos tiempo por el tiempo que disponemos aquí, lean el capítulo 1 del profeta Ezequiel para que vean que, como yo le dije los otros días, y cuando le hablé de la crucifixión, que la iconografía nos ha hecho mucho daño, muchas veces, porque nos ha dado imágenes falsas de cosas. Y los querubines es uno de esos. Cada vez que uno dice un querubín, ¿en qué uno piensa uno? En un niñito gordito y unos rosquitos. Nada que ver un querubín con un niño gordito y una rosquita. Nada. Cuando ustedes lean lo que dice el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel se quedó sin habla, una piedra de ahí, cayó de rodillas cuando vio los querubines. Son seres poderosísimos. Después de los serafines son los ángeles más poderosos. Nada que ver con un niño, ni con rosquita, ni con rulitos, ni con nada. Son seres súper potentes, súper poderosos, son seres majestuosos, son seres que a veces aparecen de forma gigantesca, no porque sean gigantescas, sino porque dan la impresión de lo que son, seres poderosos. Porque si los serafines son poderosos por la oración, los querubines son poderosos porque siempre rodean el trono de Dios. Podemos decir que son los ángeles más fieles, son los que siempre están alrededor del trono. No tienen que custodiarlo porque Dios no necesita custodia, pero hay que ver que hay que ponerlo de esta forma para que nuestra mente pueda entender, porque si no ponemos de esta forma nosotros no podemos penetrar el cielo. A Dios no lo custodian, pero podemos decir que son los guardaespaldas de Dios, aunque a Dios no le hace falta guardaespaldas, pero para que ustedes tengan una idea humana de que son. Después vienen 5 coros angélicos que no sabemos absolutamente nada, solamente que existen. Las potestades, las virtudes, los tronos, los principados y las dominaciones. De eso no sabemos absolutamente nada. Porque recuérdense que la Biblia no está hecha para los ángeles. O sea, la Biblia ¿para quién está hecha? Para el hombre. Y solamente menciona a los ángeles que tienen relación directa con nosotros. Por algún motivo vamos a ver después que de estos coros hay 4 que sí parece que sabemos quiénes son. Después se lo voy a decir, no ahora.
Las virtudes no, pero parece que por el nombre, potestades, trono, principados y dominaciones, se cree que fueron los tipos angélicos que cayeron. ¿Por qué se cree? Porque ahí dice que, va a decir después San Pedro, que Cristo los sometió. Si Cristo los sometió, quiere decir que estaban. Y si ustedes ven los nombres, dan nombres de poder, de gente, potestades, tronos, principados, dominaciones. Se ve como gente que le dicen, yo soy, ¿qué? Poderoso. Por eso se cree que a lo mejor se cree, a veces esto es especulación, se cree que estos fueron los, por eso que no se mientan, que estos son los coros angélicos que se revelaron. Por eso es que no se da, porque vamos a ver después que en la Biblia no se mienta para nada. Cuando estudiamos, estamos hablando de los ángeles buenos, pues podemos hablar de los ángeles malos. Primera de Pedro 3:22 dice, que habiendo ido al cielo, estás a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles de las dominaciones y las potestades. Parece que de estos fueron un grupo. Colosenses 2:15 dice, y una vez despojado, oiga lo que dice Colosenses 2:15, una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Los antiguos reyes incorporaban a su cortejo triunfal a aquellos a los cuales ellos habían derrotado. Así que por lo menos estamos seguros que principados y potestades fueron los que se fueron detrás del otro. Dice Colosenses 1:16, pero que en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado con él y para él. Otro también de nosotros, de los ángeles que conocemos, los más que conocemos son los dos últimos, que son los que están más en contacto con nosotros, porque muy pocos, estoy seguro, ustedes han tenido contacto con un serafín y menos con un querubín. Yo creo que ustedes han tenido contacto con ninguno, y con los otros, a lo mejor con los coros y las potestades han tenido ustedes unos cuantos contactos, pero de eso no vamos a hablar. Pero también las dos categorías angélicas que más conocemos, que son los arcángeles. Arcángeles. Fíjense, el prefijo arc en griego, el prefijo arc en griego quiere decir sobre. Siempre ustedes dirán arcángel, sobre los ángeles. Arquidiócesis, sobre la diócesis. Arzobispo, sobre los obispos. Prefijo arc quiere decir sobre. Arcángeles, el prefijo arc indica un ángel sobre los demás ángeles. Superior, un ángel superior sobre los demás ángeles. Créanlo o no, el único arcángel que menciona la Escritura es el arcángel Miguel. La Escritura no menciona más ningún arcángel, solamente menciona, ni Rafael ni Gabriel, la Biblia dice que son arcángeles, dice el ángel Gabriel fue enviado, no dice el arcángel Gabriel, el ángel Gabriel. Le voy a explicar eso ahora, no se me anticipen. El único que sabemos que se le llama arcángel es Miguel, que se menciona en Daniel 12:1 y en Apocalipsis 12:7, así, arcángel. Vamos a ver después por qué. Ahora, la iglesia le ha dado el título de arcángel a Gabriel y a Rafael. ¿Por qué? Porque de todos los millones y millones y millones de ángeles que existen, estos son los únicos 3 nombres de ángeles que nosotros conocemos. Dice la iglesia, si nosotros conocemos el nombre de Rafael y conocemos de Gabriel, es que deben ser ángeles superiores, porque Miguel es el único nombre que se sabe que es arcángel. Así que estos deben ser, la iglesia lo dice si este ángel fue enviado a anunciar la encarnación del verbo a María, debe ser un ángel superior. No va a ser un ángel de 5º grado, cambió 5º grado de categoría que vino a anunciar a María. Por eso se cree que son arcángeles, porque son los únicos 3 nombres de ángeles que aparecen en la Escritura. Ojo, eso no aparece ni Uriel, ni Samaniel, ni toda esa gente aparecen en la Biblia. ¿Dónde aparecen? No, ni siquiera en Nueva Era. Uriel y esos ángeles aparecen en un libro apócrifo judío. En un libro apócrifo. Pero los judíos tienen libros apócrifos como los cristianos tenemos libros apócrifos, que no están en el canon. Hay un libro apócrifo judío, que no es del canon judío, que menciona esos ángeles. Como no están en el canon, ni judío, ni cristiano, la iglesia no digo que no exista, es posible que existan, pero como no tenemos certeza de doctrina de que están, la iglesia no los considera ángeles de Dios, porque es de un libro judío, y para cómo no es ni canónico, es un libro apócrifo. Hay gente en la iglesia que como está en el apócrifo judío lo toman. No está mal, si está en el libro, a lo mejor, porque todos los libros apócrifos, recuerden cuando estudiamos los apócrifos, todos los libros apócrifos no son malos.
Hay libros apócrifos que tienen herejías, pero hay libros apócrifos que no tienen herejías. Un libro apócrifo que es magnífico, la Didache. La Didache es un libro, el primer libro cristiano. ¿Por qué es apócrifo? Porque no fue escrito por los apóstoles, y no, apócrifo no quiere decir falso, apócrifo quiere decir retirado, escondido, quitado. Por eso se quitó. La Didache es un libro magnífico. El Evangelio de María no tiene herejía ninguna. ¿Pero por qué es apócrifo? Porque no lo escribieron los apóstoles y no se incluyó en el canon, se quitó. Por eso apócrifo no quiere decir, tenemos la confusión que apócrifo quiere decir falso, apócrifo no es falso, apócrifo quiere decir retirado, escondido, quitado. Por eso la gente se Curiel, pero yo prefiero guiarme por la ortodoxia de la iglesia. No va a ser que se me cuela aquí uno al cual yo no invité. Así que arcángel por excelencia, ¿quién es? Miguel. Siempre que ustedes ven la partícula él en un nombre, él quiere decir, él es uno de los nombres de Dios. Dios, si ustedes entran en apologética se lo ve y ven el tema, los nombres de Dios, van a ver que muchos nombres se le dieron a Dios. Uno de los nombres que se le dio es el nombre él. Por eso, Miguel, Micael, como se dice en hebreo, Micael. ¿Qué es lo que quiere decir? Micael quiere decir quién es como Dios. En forma de pregunta, ¿quién es como Dios? Es decir, Micael. Gabriel quiere decir el que habla de parte de Dios. Rafael quiere decir Dios sana. Eso cae. Cuando ven Ismael, Dios me lo dio. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso que hay tantos nombres hebreos que terminan en él. Porque cuando ustedes ven el nombre de él, ahí en ese nombre está escrito Manuel. Viene algo de Dios. Por eso, en Daniel 8:16 dice, y oí una voz de hombre sobre Ulai que gritaba, Gabriel, explícale a la visión. Daniel también tuvo mucha relación con los ángeles. Gabriel le explica una de las visiones, que le dice, cierra el libro y no lo abra hasta la consumación de los tiempos. Lucas 1:26, al sexto mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel, una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Rafael aparece en el libro de Tobías, que es el que sana al suegro de Tobías y derrota al demonio. Se cree, se especula, yo estoy seguro de eso, que Miguel fue el que sustituyó a Lucifer, o Luzbel, al ángel que cayó, que era el ángel principal. Como este ángel cayó, quien reemplaza al ángel en las huestes angélicas es Miguel. Luzbel, que quería hacer luz de Dios, la luz de Dios, el más hermoso, fue reemplazado por ¿cuál es el grito de batalla de San Miguel? ¿Quién es? Como Dios. Fíjate que es como una persona que sale a defenderla. A ver, ¿quién fue quien dijo eso? Eso es lo que dice Miguel. A ver, que salga el que dice, porque vamos a ver después que el pecado del demonio fue querer ser como Dios. Por eso que Miguel, el grito de batalla es, ¿quién es como Dios? A ver, que salga el que dice que es como Dios. Eso es lo que quiere decir Miguel. Esos son los arcángeles, que son ángeles que en la palabra de Dios y en la iglesia han tenido algún papel primordial. O sea, vemos que no es un ángel cualquiera, son ángeles que Dios le ha dado misiones y misiones grandes, no misiones sencillas. Y la última categoría es lo que todos conocemos, los ángeles. Que acuérdense que dijimos que no es ángel por naturaleza, sino por definición, porque por naturaleza son seres espirituales, por misión son ángeles. ¿Qué quiere decir ángel? Cal, enviado, delegado. Son ya los ángeles, que son los que más que nosotros conocemos, que no tienen ni un acercamiento especial a Dios, ni una función determinada. Los ángeles que nos sirven de guardianes, los ángeles que cuidan, y esos son los ángeles que están continuamente sirviendo a Dios en cualquier cosa que Dios lo envíe. Como hablamos la semana pasada, muchas veces nosotros pensamos que es premonición o que es casualidad. Muchas veces para el creyente no es casualidad ni es premonición. Es que el Señor nos manda a los ángeles a instruirnos por algo que va a pasar. Decir, bueno, qué casualidad, yo sentí como que muchas veces para el creyente, sabe, cuando uno está verdaderamente atento a las cosas espirituales, se da cuenta que los ángeles de Dios tienen una interacción con nosotros tremendo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pues no nos perdemos esa bendición que tenemos de los ángeles para nuestra ayuda. Y recuerden que los ángeles no son servidores nuestros, los ángeles son servidores de Dios.
Por eso muchas veces, yo siempre les recomiendo a la gente, mejor que pedirle algo a un ángel, es pedirle a Dios que mande un ángel. Porque Dios se lo pide a un ángel, pues si el ángel es servidor de Dios, mira, y este santo que está dándome órdenes, a lo mejor decir, Señor, manda tu ángel, no vaya a ser que yo llame a un ángel y se me cuele otro ángel, porque los otros son ángeles también. Los otros son, acuérdense que lo que hablé la semana pasada del misterio de la iniquidad, que perdió toda la gracia, pero mantuvo su condición. Por eso es mejor decir, Señor, manda un ángel, Señor, manda tus ángeles que me ayuden, que me protejan, que me cuiden, que me amparen, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, el ángel de mi guarda sí yo le puedo pedir, porque ese ángel está puesto para llevarme a mí, camino de salvación. Es el compañero de camino mío. Los ángeles son mencionados en el Antiguo Testamento, como dije la semana pasada, desde el principio, desde Génesis 3:24, cuando sellan la entrada al paraíso. Fue un querubín. Fíjate que no fue un ángel cualquiera, Dios mandó uno de los más cercanos a él, selló. Pero fíjate qué interesante, Dios pone a este ángel con una espada de fuego en la entrada del paraíso. ¿Por qué? Porque el paraíso estaba cerrado, la vida eterna sellada para el hombre. ¿Y quién es el primero que anuncia la resurrección al mundo? Un ángel. Le dice ¿por qué buscan entre los muertos? O sea, el mismo ángel que selló el paraíso es el mismo ángel que avisa, el paraíso ya no está sellado, el paraíso está abierto de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Génesis 16:7, vemos un ángel salvando a Agar, cuando Agar llegó al desierto y dijo, ya me voy a morir, que eso es otra cosa que se ve otro día, que esa es la actitud. Hay muchas veces, como yo le dije, todos tenemos un Génesis, todos tenemos un Apocalipsis, todos tenemos. La actitud de Agar es muy común entre la gente. Agar tenía un problema. ¿Cuál fue el problema que tenía Agar? La mandaron para el desierto con Ismael. No había agua, se estaban muriendo. ¿Qué dijo Agar? Voy a dejar el niño aquí y me voy a ir para allá para morirme del lado de allá. Eso, todos hemos dejado nosotros algún niño en algún lado. No quiere decir un hijo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Agar no quiso enfrentar el problema. ¿Qué es lo más fácil? Deje el niño aquí, me voy a morirme sola para el lado de allá, para no pasar la angustia de ver morir al niño. Cuando el ángel le dijo, abre los ojos y mira que hay un pozo. Ella tenía un pozo cerquita, ¿por qué no lo vio? Porque lo que quería era quitarse el problema. No quiero sufrir la muerte del niño, entonces mejor que se muera ahí. Todos hemos tenido esa actitud en la vida, no se ríen, que todos tenemos esa actitud en esta vida. Yo puedo cerrar los ojos y no quiero ver este problema, para mí no existe. Cuando mejor es abrir los ojos para ver dónde está el pozo. Porque el pozo estaba ahí, el ángel no hizo el pozo estaba ahí. Lo que pasa es que el enfoque de Agar donde estaba, en su problema. No en el niño, no, ella no pasar el sufrimiento de ver morir al niño. Todo es puro egoísmo. Y el pozo estaba ahí. Por eso el ángel dice, Agar, mire el pozo. No mire, al niño se está muriendo, mire el pozo que te va a salvar. Las lecciones del Génesis son tremendas. Génesis 19:15, un ángel liberando a Lot de la muerte de Sodoma. Fíjate, los mismos ángeles que destruyen a Sodoma, salvan a Lot. Los ángeles no tienen voluntad, acuérdense que se los dije. Los ángeles tenían voluntad, pero se la entregaron libremente a Dios. El mismo ángel que sacó a Lot dijo, a ver, mijito, ven por aquí para que no te quemes, fue el que dejó caer sobre Sodoma. El mismo. No sea que los ángeles son bobalicones que están la vida entera, no. Los ángeles van a hacer lo que Dios le mande, tanto sea darte un empujón como darte una bendición. Nosotros pensamos que los ángeles son seres bobos que están siempre ahí como perdidos medio que en el... Le digo, cuidado con los ángeles. Porque un encuentro con un ángel puede ser de bendición, pero un encuentro con un ángel puede ser un problema, hasta con un ángel de Dios. Porque Dios puede mandar a un ángel que te dé una tunda para que te despierte. Tengan cuidado. Jacob ve en Betel, ve la escala de Jacob lleno de ángeles subiendo y dice, lugar terrible es esto es casa de Dios, en Betel. Éxodo 14:19, recuérdense lo que dice el Señor, mira que mando mi ángel delante de ti. Número 22-23, el ángel que se para frente a la burra de Balán y no deja caminar a la burra. Esto es interesante, la burra vio al ángel primero que Balán. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que son más burros que los burros.
Sí, por eso los animales muchas veces tienen sensibilidad para percibir cosas que nosotros no la podemos ver. Igual que los niños tienen sensibilidad para percibir cosas del mundo espiritual que nosotros no vemos. Los niños tienen una sensibilidad tremenda porque no están todavía maleados por el pecado. Son seres puros. Cuidado con eso. Jueces 13:3, el ángel que habla con Gedeón. Jueces 13:3. Esto está escrito en el website de Siloé, en el tema que se llama Los Ángeles de Dios. Ahí tienen toda esta cita, lo estoy sacando de ahí. Esto lo escribí hace tiempo. Hablando con Gedeón, cuando le dice, salve, varón valiente, que Gedeón mira para todos lados y dice, ¿con quién es eso? Si Gedeón estaba haciendo trabajo de mujer porque tenía pánico de ir al ejército. Y el ángel va con, salve, varón valiente, porque esa es la misión que él iba a dar. Segunda de Reyes, hiriendo a los asirios que rodeaban a Jerusalén. Daniel 6:22, ayudando a Daniel en el foso de los leones, ¿se recuerdan? Zacarías, en Zacarías 12 veces se vemos los ángeles en su profecía apocalíptica. O sea que vemos que en muchos lugares del Antiguo Testamento están continuamente la acción angélica. Lo que une, fíjense, lo que une a Cristo con los ángeles no solo es su condición espiritual antes de la encarnación, porque en la encarnación parece que Cristo era como los ángeles. ¿En qué sentido? Cristo era segunda persona de la Trinidad, pero ¿en qué sentido se parecía a los ángeles? El espiritual. Pero después de la encarnación dejó de ser parecido a los ángeles para hacerse parecido a nosotros. Eso es un misterio tremendo. Cristo era parecido, era Dios, pero parecido a los ángeles, y dejó de parecerse a los ángeles para parecerse a nosotros. Pero a Cristo no solo lo une antes de la encarnación su sustancia espiritual, sino a Cristo también une a los ángeles la gracia. Recuerden que los ángeles son seres llenos de gracia, porque escogieron en un momento y escogieron bien. Luego son seres llenos de gracia. La gracia de los ángeles también, por eso dice que todos los ángeles fueron hechos a través de Cristo, porque son seres espirituales, pero son seres llenos de gracia. Que en nosotros, lo que nos disminuye un poco nuestra semejanza a Cristo, ¿qué cosa es? El pecado. Los ángeles son colaboradores con Cristo, Señor, de ellos en la obra de la salvación. Los ángeles están involucrados en toda la vida de Jesús. Los vemos en el nacimiento de Jesús, cuando los ángeles cantan. Créame, y no lo estoy diciendo por darme vanagloria a Dios, pero desde Belén yo nunca he oído decir jamás en la iglesia que los ángeles han cantado, hasta el retiro de nosotros en Tampa. Créame, yo nunca he visto en la iglesia la gente que han visto los ángeles, han oído la letra, pero yo nunca he oído en la iglesia un fenómeno de canto de los ángeles desde Belén hasta lo que nos sucedió a nosotros. Por eso Marta María estaba pensando el otro día, tenemos que tener el affidavit, hay que llevarlo en el retiro. Pero mire, hay que recoger los nombres que estaban en el retiro, porque hay que hacer esta carta en un papel, pergamino, lo que sea, y poner los nombres de las personas que estábamos allí para firmar la affidavit y mandárselo al obispo, porque en el retiro yo quiero llevar, en junio yo quiero llevar, entregar ese documento al obispo de ese lugar y al monasterio una copia, porque lo que nos pasó fue algo verdaderamente que yo creo que pocas veces en la iglesia ha sucedido, y ya ha pasado tiempo y tenemos que dar testimonio de... Así que, Emilio, te pido por favor coger la lista. Si tú no puedes, repártelo a varios hermanos, Sonia, alguna gente más que te ayuden para llamarlos a gente para citarlo un martes aquí para firmar solemnemente arriba del altar Pero eso se puede hacer solo, el affidavit. Dígame, doña. No, eso es otro día porque ya no puedo dar tiempo. Ya se lo he explicado 1.000.000 de veces. Te quedan con... No, yo no tengo tiempo, yo tengo que seguir en la casa de la Biblia. Eso es algo que nos pasó a nosotros que no tiene nada que ver con la Biblia. Eso fue un paréntesis. Pero ya se puede haciendo el testimonio porque las páginas van a ir aparte con la firma. O sea, se puede hacer el testimonio bien hecho, dejar bien hecho. Entonces después ir agregando los nombres en la página, como usted tiene los nombres pinchados, pero ya yo lo que quiero ir haciendo el cuerpo bien preparado, una cosa bien elegante. Los ángeles estuvieron en Belén. Los ángeles primero comienzan desde el comienzo de la vida de Cristo. Anunciaron a Cristo. Cantaron en Belén. Los ángeles se le aparecieron a José en sueño, cuando la huida a Egipto. Los ángeles, aunque otro tipo de ángel, estuvieron envueltos con Jesús con la tentación. Los otros ángeles, los malos y los buenos, porque los ángeles los sirvieron. Los ángeles estuvieron con Jesús en el huerto de la agonía, y los ángeles estuvieron con Jesús en la resurrección. En el único lugar que no aparecen los ángeles es en el Calvario. Los ángeles no aparecen para nada en la cruz, que es lo que están excluidos del misterio de la cruz.
¿Qué es lo que quiere decir? Porque el problema de la cruz era competencia de Jesús y de nosotros los hombres. Porque Dios no, en la cruz no está redimiendo a los ángeles. ¿A quién está redimiendo? Por eso los ángeles no aparecen para nada en la cruz. El problema de la cruz fue un problema entre Cristo, el Padre, y nosotros los hombres. Por eso los ángeles no están envueltos porque hasta que hubieran estado rodeando la cruz, pero no estaban en la cruz. Sin embargo, estaban en la tumba vacía, en la resurrección. No solo eso, un ángel comienza la vida de Jesús. ¿Cuándo comienza el ángel la vida de Jesús? La anunciación. Y termina la vida de Jesús. ¿Cuándo? La vida humana. No, cuando en la ascensión dice, hombres de Galilea, que están mirando. Fíjate que los ángeles están ligados a la vida de Jesús hasta que Jesús sube a los cielos. Los ángeles terminan la obra mesiánica de Jesús cuando dice, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese Jesús que vieron dice, volverá. Y dice que al final de los tiempos, ¿quién anuncia el regreso de Jesús? Otro ángel con una trompeta. Fíjate cómo los ángeles están totalmente ligados a la vida de Jesús, porque Jesús es el Señor de los ángeles. Los ángeles en el Nuevo Testamento, ya estamos terminando. San Lucas 1:11, un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:26, un ángel anuncia a María, la encarnación de Mesías. Mateo 18:20, un ángel anuncia en sueños a José que huye a Egipto. San Mateo 2:9, un ángel anuncia a los pastores el nacimiento del Mesías. San Mateo 3:11 nos presenta a Jesús después de las tentaciones servido por los ángeles. San Mateo 23, del 37 al 43, nos presenta a Jesús hablando de los ángeles en esa parábola. San Mateo 10:10, Jesús dice que los ángeles de los niños miran el rostro de Dios. San Mateo 22:30, al hablar de la resurrección, Jesús dice que seremos como ángeles. San Mateo 24, del 29 al 31, los ángeles tocan la trompeta el día del juicio. Otro lugar donde aparecen los ángeles en el Nuevo Testamento, Mateo 24:36, San Lucas 9:26, San Lucas 15:10, San Lucas 16:12, San Lucas 22:43, San Lucas 24:22, San Mateo 28:2, San Marcos 16:9, San Juan 20:12, Hechos 1:1, y los ángeles aparecen en el Apocalipsis 73 veces. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que como algunos trasnochados teólogos por ahí que dicen que los ángeles no existen, si los ángeles no existen, se derrumbó el Antiguo y el Nuevo Testamento y el Evangelio, porque si tú quitas todas estas apariciones angélicas, lo que queda es nada. Así que si los ángeles no existen, este libro está lleno de mentiras desde el principio hasta el amén último. Así que para que tengan cuidado con todos esos pseudo teólogos que andan por ahí, que se han vuelto, como dice San Pablo, que se han llenado de tanta sabiduría humana que han desechado la sabiduría de Dios. Y mucha gente dice por ahí que los ángeles no existen, que los ángeles son enviados, son tú y yo. Tú y yo podemos ser ángeles en cuanto que Dios nos puede enviar, pero no por naturaleza, sino por misión podemos ser. Por misión cualquiera puede ser ángel. Si por misión Cristo fue ángel, ¿a qué fue Cristo? ¿Enviado a qué? A redimirnos. Por misión. Cristo, en la iconografía bizantina, y los que vayan con nosotros este año en Israel lo vamos a ver en Belén, en el iconastasio de Belén está, en la iconografía bizantina se pone a Juan Bautista con alas. ¿Tú sabes por qué? ¿Quién es Juan Bautista? El enviado. El enviado a anunciar el Mesías, por eso es un ángel, no por naturaleza, sino por misión. Por eso lo ponen con alas diciendo, este es un enviado, este es el gran enviado. Los ángeles en la historia de la iglesia primitiva, en Hechos 5:12-21, un ángel le abre la puerta a los apóstoles. Hechos 8:26, un ángel envía a Felipe al encuentro del etíope. En Hechos 10:13, un ángel se le aparece a Cornelio cuando le avisa que tiene que ser bautizado. En Hechos 12:6, un ángel libera a Pedro de la cárcel. En Hechos 12:23, un ángel castiga a Herodes. En Hechos 27:22, un ángel se le aparece a Pablo. Los ángeles han seguido sirviendo a la iglesia después de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo en Efesios 6 nos habla de la batalla espiritual y nos habla de los ángeles en la batalla espiritual. Los ángeles vivieron en contacto con casi todos los santos de la iglesia. No hay un santo de la iglesia que no haya tenido algún tipo de relación o encuentro con los ángeles. Con los ángeles. Los ángeles a nosotros, dice que un ángel se nos asigna cuando nacemos y un ángel nos entrega
a Dios cuando morimos. El mismo ángel que nos asigna cuando nacemos es el ángel que nos entrega al trono de Dios, que nos acompaña en el tránsito de la muerte. Por eso en el funeral de la iglesia lo dice, que los ángeles de Dios lo lleven al paraíso. Los ángeles custodios que nos habla Mateo 18:10, son los que dice que los ángeles de estos niños están continuamente viendo la faz de mi Padre. Ese es el misterio de los ángeles que son asignados a cada uno de nosotros. Nos protegen y defienden, como en Génesis 16, nos comunican el mensaje del Señor, como Mateo 2, ejecutan los designios de Dios, como vimos en Génesis 29, nos presentan nuestras oraciones a Dios. Fíjate, lo decimos en la liturgia de la misa, que el ángel de Dios lleve esta ofrenda, lo dice el sacerdote en la liturgia de la misa, en la misa. El centro, a lo mejor ya me queda solamente media página porque yo la semana que viene quiero hablar de los otros ángeles de los cuales no quisiera hablar, pero que es importante que hablemos, porque yo estoy seguro que todos hemos tenido más encuentros con los otros que con... No se rían, que es cierto, y lo van a ver cuando hablemos. La liturgia de la iglesia, el centro de la adoración de los ángeles es la Eucaristía. Es el centro de la adoración de los ángeles, donde se une la adoración de las dos creaciones de Dios, es en la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros, la creación, los hombres, adoramos, y los ángeles adoran. O sea, que en la creación, la Eucaristía es el centro de la creación. Por eso que en el Apocalipsis está la adoración de todos los mártires de los ángeles, ¿alrededor de quién? Del Cordero. Perfecto, que no un Cordero cualquiera, un Cordero que está degollado, pero está vivo, la Eucaristía. Cristo sacrificado, pero vivo. La Eucaristía es el centro de la adoración de los ángeles y de nosotros. Ahí es donde los ángeles nosotros hacemos con siervos. Yo sí le puedo decir que no hay lugar de donde haya más ángeles congregados que alrededor de la Eucaristía, tanto en la exposición del Santísimo como en la Eucaristía en la misa. Y personas que se vuelven espirituales pueden llegar a un momento de estar conscientes de esa presencia angélica en la Eucaristía, tanto en la adoración. Nunca, aunque tú estés solo en una capilla del Santísimo, tú nunca vas a estar solo en esa capilla. Te aseguro que hay montones de ángeles allí en adoración. En el centro de la misa, antes de llegar al momento más importante, la consagración, que es lo que viene, el himno de los ángeles. Santo, santo, santo. Es el prefacio de la Eucaristía. Nos dice, ¿por qué? Porque ahí donde nos vamos a unir, fíjate, dice, junto con los ángeles cantemos el himno. Nosotros, fíjate que ese momento, para mí es un momento más hermoso de la Eucaristía, el santo. Porque en el santo nosotros estamos orando y los ángeles están orando exactamente lo mismo que nosotros en la Eucaristía. Por eso ese canto que a veces cantamos con tanta despreocupación debe ser una oración profunda. Una oración profunda. Yo muchas veces cuando en San Judas canta un canto espectacular, lo canta una sola muchacha, y de verdad que cierro los ojos y yo me imagino todos los ángeles, todos nosotros adorando al Cordero. Es el centro de la creación. Por eso no debemos dejar de hacer ese himno y cantarlo como cualquier cosa. Fíjate que en ese momento tienes que pensar que hay millones de ángeles que están orando junto contigo. Y hay millones de seres que en la iglesia, en algún lugar del mundo, están cantando el mismo canto que estás cantando tú. Ese canto es poderosísimo. Es una pena que en la liturgia, como tantas cosas de la misa, nosotros lo dejemos pasar así como sin pena ni gloria. En la asistencia a los moribundos y en los funerales en la iglesia se menciona la presencia de los ángeles. Hay una oración que es netamente de los ángeles y se llama así, ¿cuál es? No, oración. El ángelus. El ángelus, oración angélica. ¿Cómo comienza el ángelus? El ángel del Señor anunció a María. Es una oración netamente angélica que se debe orar todos los días a las 12 del día. Es la oración. Y pues, yo le voy a decir, ustedes pueden rezar el ángel a la hora que ustedes les dé la gana. Pero la oración del ángel es a las 12 del día. En Radio Paz lo pueden hacer de la tarde, pero eso no es el momento del ángel. Lo puedes rezar a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche. Pero el ángel se reza a las 12 del día, que fue cuando el Papa, creo que fue Pío V, lo instituyó esa hora para celebrar la victoria del espanto de las tropas cristianas en contra de los turcos, que hizo que los turcos no se atracaran Europa y la fe cristiana. Por eso se instituyó el ángel a las 12 del día, por eso todas las iglesias del mundo, hasta que después del concilio este relajo se formó, todas las iglesias del mundo tenían que tocar la campana a las 12 del día, todas las campanas del mundo tocaban. Y cuando estemos en Jerusalén vamos a ver que todas las campanas de Jerusalén a las 12
se echan yo siempre en Nazaret, yo espero, no importa a qué hora lleguemos, a las 12 del día, porque el lugar para rezar el ángel en Nazaret a las 12 del día, porque ahí fue donde el ángel anunció a María. Nosotros siempre rezamos de rodilla el ángel a las 12 del día en Nazaret. Esperamos que suenen las campanas. Usualmente, tradicionalmente era, el ángel se tocaba a las 6 de la mañana para comenzar el día. No porque era la hora, sino para comenzar el día. A las 12 del día, que es la hora del ángel, y a las 7:30 de la noche se tocaba la campana, pero eso no era el ángel. Eso se llamaba el rezo de ánima. Se tocaba la campana a las 7:30 para recordarle a la gente en los pueblos que esa era la hora para orar por el alma de las personas que estaban en el purgatorio. Y era hermoso, cuando toda la gente en un pueblo oía la campana, todo el mundo se persignaba y hacía una oración por las almas del purgatorio. Desafortunadamente todo eso se ha perdido en un mundo lleno de tecnicismo y donde nos hemos vuelto demasiado racionalistas. El catecismo de la iglesia, lo vimos, dice, así empecé yo la semana pasada, el catecismo de la iglesia dice que la existencia de los ángeles es dogma de fe de la iglesia, y quien lo niegue se va de la comunión de la iglesia automáticamente, sin que nadie los comulgue, se excomulga, su propia boca lo excomulga. Por eso le digo, que con esto vamos a terminar ya, porque me pasé 10 minutos, por eso le digo a ustedes, esta clase de la creación de lo invisible, es que estamos rodeados de una creación invisible que existe y nos rodea. ¿Para qué son estas clases? Los que nos ven por el website, los que nos ven por nuestro ministerio social, ustedes que están aquí, ¿para qué les digo esto? Para que ustedes abran los ojos a esta realidad espiritual que nos rodea. Es una pena que esta creación de los ángeles, nosotros nacemos, nos morimos sin tener conciencia de esto. Los ángeles, hermano, yo estoy seguro que aquí hay montones de ángeles en este momento. Estoy seguro que están aquí. Yo no tengo duda que están aquí. Se siente. Y le digo que se siente la presencia de Dios. Pero también les voy a decir, no tomen esto un poco. Yo los invito a ustedes a tomar esto un poco ligeramente o un poco folclóricamente. No, mi ángel está aquí. No, tu ángel se te posa en el hombro. El ángel tuyo está a tu lado. Porque hay veces que también podemos tomar esto demasiado a lo folclórico. Ah, el ángel está conmigo. No lo digas. Más vale que tú estés alerta a la presencia de tu ángel. Porque llega otro que es el extremo ridículo que terminan poniéndole el nombre a los ángeles. Como si fuera un animal tuyo, un perro que tú tienes. Eso tampoco. El ángel no te pertenece a ti para nada. El ángel es de Dios como tú eres de Dios. Para nada. Y los ángeles, de esta parte, fíjate, cada vez que alguien tiene Daniel. Cuando Daniel se encuentra con un ángel, dice que el terror lo tuvo postrado en tierra 3 días. Terror. Dice, el terror de la presencia del ángel. O sea que no podemos tomar los ángeles muy a la ligera. Son seres extremadamente poderosos por su condición espiritual y porque son seres llenos de ¿qué? De gracia. Y en ellos no hay mancha ni nada de pecado. Son por eso que como María, creación llenos de gracia. Por eso que María es la reina de los ángeles, porque María se asemeja a los ángeles en que está llena de gracia como ellos. Pero a veces le mostramos para que ustedes abran los ojos espirituales a nuestra presencia. Y una cosa muy importante, así como los signos, y vamos a ver la semana que viene, los signos negativos llaman a los demonios. Los signos religiosos atraen a los ángeles. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo pongo una cruz en mi casa, estoy seguro que alrededor hay ángeles, porque cuando el ángel ve una cruz, que le recuerda inmediatamente la redención. Y los ángeles dicen, si en esta casa hay una cruz, aquí esta gente son de los míos, los atrae. Ahora, cuando los ángeles ven una cosa de brujería, una cosa de ocultismo, una cosa de satanismo, los que vienen dicen, ay, esa gente son de nuestros, son los otros. Entonces tenemos que tener cuidado con los signos que ponemos en nuestras casas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque ellos son seres espirituales, son seres como nosotros. Si ustedes pasan por una casa y ven una Virgen María en el jardín, ¿qué dicen ustedes? Ahí viven un católico. O sea, y si un día tienen problemas, tú le tocas la puerta, mira hermano, yo soy de la iglesia, porque sabe que esa gente piensan igual que tú. Los ángeles también son como nosotros, y por eso los signos que tenemos en nuestra casa pueden llamar a uno u otro. Los signos, el agua bendita, todos esos signos atraen a los ángeles de Dios, como la Eucaristía es la máxima atracción de los ángeles de Dios. Le voy a decir, abran los ojos a los ángeles de Dios en la Eucaristía. Ahí es donde de verdad se encuentran. Los ángeles no pueden resistir, porque fíjate que la Eucaristía está ligado a 3 misterios de la vida de Cristo. ¿Cuál?
pero más que nada, por supuesto, el sacrificio de la crucifixión, pero el sacrificio primero que está ligado, el misterio que está ligado a la Eucaristía es la encarnación. Si Cristo no se encarna, Cristo no puede estar presente en la Eucaristía. Y la resurrección. Entonces, si Cristo no resucita físicamente, tampoco puede estar presente en la Eucaristía. Así que esos dos misterios de la Eucaristía le recuerdan a los ángeles su participación con nosotros en la historia de la salvación. Por eso que yo le pido a ustedes que abran los ojos a Dios. Cuando nosotros estábamos años, nosotros tuvimos muchas experiencias cuando estábamos allá en la misma Eucaristía con los ángeles, gente que de verdad sintieron la presencia de los ángeles. Cuando estábamos en años varias veces, no sé, a los que están aquí en esta época se acordarán que cada vez nosotros a veces cogíamos dentro de la iglesia como un aleteo. Ustedes no se acuerdan los que iban, no se acuerdan los que iban a San Hugh, Marilu, ¿tú no te acuerdas? Que a veces se oía como cuando alas dan con algo, se oían así por todo cada rato por la iglesia sin motivo ninguno. Se oían montones de veces, oíamos era como cuando, no sé, un pájaro va contra algo. Oíamos ese ruido y una vez nos pasó una cosa muy curiosa y como ya no estoy explicando, estoy seguro que ahora todo el mundo le va a interesar. Y Marilu yo creo que se acuerdan de eso. Una vez nosotros en San Hugh, nosotros lo que poníamos era el incensario de la iglesia, el incensario ese que tiene cadena larga. Lo poníamos, y cuando se acababa yo ponía el incensario en el gancho ese que lo ponen. Yo lo ponía porque ya terminamos. Y yo fui a quitar los aire acondicionados, yo qué sé, y yo vi que el incensario se estaba moviendo. Yo dije, qué barbaridad, que es el animal que puso el incensario ahí, qué clase de tirón le debe haber dado, que se ha quedado. Seguí cerrando, dando vueltas, pero como a los 10 minutos vi y estaba todavía yo dije, esto está un poco. Y cuando voy a cerrar, vuelvo como a los 20 minutos y veo el incensario moviéndose. Entonces llamé a Mildred, a Rubén, no sé quién más estaba, Marilu, ¿tú estabas? Llamé a varias gente que vengan acá y nos parábamos a mirar el incensario. Y pasó como 40 o 50 minutos y el incensario seguía. Yo dije, a ver si es la corriente de aire, apagamos los aires acondicionados. Seguía moviéndose y echando incienso, y como los 50 minutos de mira, vámonos porque nos vamos a estar toda la noche aquí. Entonces, pero antes de ir, vamos a ver la palabra de Dios, dice el Señor, nos dice algo, vimos la palabra de Dios, y lo salió el Apocalipsis, donde dice, los ángeles de Dios mueven los incensarios en la presencia del Altísimo. Nos salió eso en el Apocalipsis, cayó la página, cuando la abrimos cayó la página en ese momento ahí, o sea, y para esta señora que si no va a poder dormir esta noche, si no le cuento qué fue lo que pasó en el retiro, posiblemente le dio una isquemia cerebral, si no le cuento qué pasó en el retiro. Ojalá que esta inquietud le tengan para la palabra de nosotros tuvimos, mucha gente lo sabe porque estaban presentes. ¿Quiénes estaban aquí presentes en el retiro ese? Mira, toda esta gente que están aquí, estaban en ese retiro. Nosotros tuvimos un retiro lo voy a hacer breve porque ya todo el mundo sabe cuántos montones de veces. Tuvimos un retiro en San Lío este diciembre, no, el otro diciembre. Y estábamos adorando al Señor y yo estaba adelante, dirigiendo la alabanza, y estaba el grupo con esa gente tocando en Gloria, tocando la parte de atrás, pero yo vi a Olguita, que no está aquí él, y yo vi y mi hermana que estaban sentados y me estaban mirando de una forma muy extraña. Y yo me di cuenta que me querían decir algo. Yo oigo, de verdad, yo empecé a oír gente que estaban cantando junto con nosotros, pero que no eran de lo que estábamos cantando nosotros. Entonces, ¿qué yo pensé? Yo lo primero que me fue, Dilcia se quedó con el micrófono. Porque Dilcia tenía el micrófono, porque yo digo, Dilcia se quedó con el micrófono encendido, está hablando en lengua, pero pasé por el lado de Dilcia y vi que no tenía micrófono. Entonces yo dije, la consola se quedó metido un disco de canto gregoriano que teníamos. Fui allá atrás, le dije a Ernie que estaba en la consola, Ernie metió el dedo, sacó, dice, mira que no hay ningún disquete, mira a ver un tape, sacó un tape, tampoco había ningún tape. Yo dije, entonces yo empecé, ahí hay algo que está trabado ahí adentro, porque cada vez se oía más fuerte otra gente cantando junto con nosotros, pero en otro idioma que no tenía, y sonaba como gregoriano. Entonces Ernie, que es tan delicado, cogió el cordón y lo arrancó. Dijo, mira, aquí no hay salsa, no hay nada. Y al arrancar el cordón, dejó sin electricidad el órgano, la guitarra y los micrófonos. Y ahí fue cuando se empezó a oír. Tú sabes de María Marta, ¿verdad? Ahí fue cuando se empezó a oír el canto. El canto que iba subiendo, y no lo oíamos nosotros solo, lo oyó los 80 personas que estaban allí. Y los que estaban adelante lo oían que salía de
de atrás, y los que estaban atrás lo oían que salía adelante, y mi hermana que estaba aquí lo oía que salía del lado de allá, y estuvieron cantando como por 20 minutos, sin parar, en un idioma que nosotros no conocemos, un canto que nosotros no sabemos, y una cosa que Dicia me dijo, que de verdad que me di cuenta, Dicia me dijo, fíjate, cuando uno canta con la boca, uno dice, Jesús está aquí, Jesús está aquí. ¿Por qué uno hace pausita? ¿Por qué uno hace pausita? Porque respira, ¿no? Esa gente que cantaban no hacían pausa, era una canción continua, sin respirar, continua, que de buena primera se formaba como un coro polifónico, de buena primera se quedaba como un canto gregoriano. Ese estuvo como 20 minutos. El padre Joseph, el monje que llegó también lo oyó. Entonces, desafortunadamente todo terminó. Inexperiencia, yo no estoy preparado para esas cosas. Por mucho que uno lo diga, nadie estaba preparado para... Nadie de los que estaban ahí estaba preparado para eso. Quisimos grabar el canto con una grabadora esa de mano que tenía un hermano ahí, y cuando hicimos hacia la grabadora, el canto hizo inmediatamente ¡plop! Y cuando hicimos hacia la grabadora, el canto cesó. En ese mismísimo... Yo no le di mucha importancia a eso, porque yo no puedo decir que una cosa es milagro cuando puede ser un fallo técnico. Yo tengo una gran responsabilidad como parte de la iglesia. La iglesia, contrariamente a lo que creen los protestantes, la iglesia no acepta a cualquiera virgen que venga arriba de una mata. La iglesia se demora mucho porque la iglesia tiene la responsabilidad que no podemos decir que es milagro lo que no es. Todo eso es engañar al pueblo de Dios. Aquí no se engaña a nadie con milagros falsos. Entonces yo dejé que pasara el tiempo y le escribí una carta al prior del seminario, del monasterio, que es bastante modernista, era bastante escéptico. Le dije que yo quería escribir lo que pasó, y a ellos lo sabían, porque por supuesto Father Joseph se lo comentó inmediatamente, que yo quería que revisara el equipo de música. Y entonces trajo al técnico que instaló, porque el equipo de música no le trajo al técnico, y le explicó lo que pasó, el técnico lo revisó, y el técnico dijo que no había ninguna posibilidad que voces salieran del equipo si no se hablaba por el micrófono o no había puesto un tape, y menos sin electricidad. O sea, él lo aclaró que no había ninguna posibilidad de interferencia, yo dije, alguna interferencia de otra, aunque no había posibilidad porque era un canto en una lengua que nosotros ninguno, y que nosotros no recordamos. Porque yo soy músico, Gloria es música, Mirta es música, y nosotros los que somos músicos tenemos el oído acostumbrado a que cuando oímos una música, aunque sea la melodía, se nos queda. ¿Ustedes se acuerdan de esa música? Yo al día siguiente yo no podía recordar ni una sola. Yo tengo la mente en blanco, yo no recuerdo a qué sonaba. No tengo idea a qué sonaba. Eso verdaderamente fue un gran milagro. Y el Padre Joseph dice que hubieran ocurrido esa noche muchas más cosas si nosotros hubiéramos puesto a orar en vez de querer grabar. Pero como te voy a decir, aunque uno diga que uno está en las cosas de Dios, uno no está preparado para ese tipo. Paramos a alabar. Sí, mira, nosotros estábamos orando con ellos estaban orando, cuando prometimos con problemas técnicos, vamos a grabar. Después me di cuenta que fue un fallo porque las cosas espirituales no se deben ni grabar ni filmar. Y en ese lugar, por eso estaba en un lugar que nos pasó eso tan extraordinario, que debíamos seguir dando culto en ese lugar, porque fue una experiencia verdaderamente hermosa. Que mira que yo he leído Vidas de Santos, yo nunca he oído en la iglesia nadie que haya contado nada semejante, porque hay gente que han visto ángeles, pero nunca he oído que nadie haya oído cantar, y tanto rato, y no que lo oyeron dos o tres, lo oyeron perfectamente, lo oyeron las 80 personas que estaban allá adentro. No hubo una sola persona, había que estar totalmente sordo para no oírlo. Se oían como si cuando cantamos nosotros aquí con amplificadores, así se oían, pero era polifónico, salían de todos lados. Pero yo me puse tan nervioso porque me puse fue a correr por toda... Sí, porque después en vez de ponerme a arrodillarme y aprovechar ese momento de oración, lo que me puse fue, porque mi gran preocupación es que fuera un problema técnico y que yo engañara a la gente diciendo que es milagro lo que no es milagro, porque yo tengo una responsabilidad muy grande con ustedes. Yo no puedo darle mentira a ustedes, ni a Dios le hace falta que cante ningún ángel para que nosotros creamos en Él. Eso fue algo que pasó esa noche, a lo mejor por lo profundo de la oración en que estábamos nosotros. No ha vuelto a pasar, así que ni se embullen, ahí se oyen algo. No ha vuelto a pasar absolutamente nada. Dime, Marilu. Bueno, sí, yo no iba a entrar en ese detalle, pero en el monasterio hacía 40 años que no había exposición del Santísimo. Porque los monjes eran bastante liberales, decían que el Santísimo era para la Eucaristía, pero no para adorar.
Ellos tenían esa idea, que lo que el Santísimo nos adora. Ellos, el prior pensaba que nosotros perdíamos el tiempo cuando nos veía arrodillado delante de él. Y después de eso ya tienen 2 veces a la semana adoración del Santísimo. Y el prior dijo que humildemente me dijo que él después de eso había tenido que cambiar toda su teología. Después de eso que sucedió, porque nosotros no sucedió por bendición de nosotros, sino también sucedió para bendición. Por eso que yo tengo el interés de llevar el affidavit al monasterio y al obispo para no dejar morir. Así que María Marta también, por favor, les encomiendo esa tarea. Buscar la lista, si no pueden llamar a todo el mundo, repartan, denle 4 o 5 personas a Lucia, a cualquier agente para que llamen y citarnos. Nos ponemos un martes aquí, todo el mundo viene y firmamos el affidavit y ya lo podemos llevar, porque yo sí quiero llevarlo el día del retiro de junio. Vamos a hoy la iglesia el 17 de abril celebra San Aniceto, papa y mártir. Fue el papa número 11 en sentarse en la sede de Pedro. Gobernó la iglesia por espacio de 11 años. Nació en Emesa, Siria. Este es un papa sirio. No ha habido papas de todos los... Y bajo su pontificado vivió tiempos difíciles y azarosos de cruel persecución. También con él terminó de imponerse el episcopado monárquico en la conducción de la comunidad cristiana de Roma. Bajo su gobierno llegaron Egésimo y Policarpo a Roma, 2 de los padres de la iglesia, y también actuaron allí Justino y los herejes Valentino y Marción. Las tratativas con Policarpo acerca de la celebración de la Pascua no llegaron a un acuerdo, pero tampoco una ruptura. Confirmó definitivamente la celebración de la Pascua en domingo, según la tradición de San Pedro. Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el pelo, así como también ser austeros en todos los sentidos. Nos hacía falta ese papa otra vez. Dio varias disposiciones encaminadas a su perfección y difusión por el mundo. Por ella derramó su sangre en el año 166, un día como hoy. Entre esas disposiciones también prohibió a las mujeres de quemar el incienso en las reuniones de los fieles y confirmó que el matrimonio es un sacramento y sin ningún valor, sino ha sido bendecido por un sacerdote, ratificando lo ya dicho y hecho por su antecesor Pío I. Hay que decir que San Aniceto es uno de los santos más queridos por el pueblo sirio. El día de su martirio fue un día como hoy, 17 de abril del año 166. Hemos visto todos los días, cada vez que celebramos santos diferentes, los mártires. Este es uno de los grandes papas de la iglesia que, como vimos, fijó la fecha de la Pascua en domingo. ¿Por qué? Porque antiguamente la fiesta de la Pascua, la Pascua se celebra el 15 de Nisan, del mes de Nisan, del mes hebreo de Nisan. Y el 14 fue el Viernes Santo, por supuesto, y la cena pascual de Jesús fue el 13 de Nisan. Pero acuérdense que los meses de los hebreos son meses lunares y nuestros meses son meses solares. ¿Qué es lo que quiere decir? Los meses lunares no coinciden con los meses solares, porque los meses lunares se rigen ¿por qué? Por la luna. Y la Tierra da vuelta alrededor del Sol en 365 días exactos. Pero la luna, ustedes saben que unas veces hay luna nueva un día, hay luna nueva otro día. Por eso es que el mes de Nisan fluctúa entre marzo y abril. Por eso que la Semana Santa unas veces cae en marzo y unas veces cae en abril, porque de acuerdo cuando cae el 14 y el 15 del Nisan hebreo, que es la Pascua judía. Antiguamente se celebraba la resurrección de Jesús el 16 de Nisan, cayera el día que cayera. Si cayera miércoles es el día de resurrección. El Papa determinó que debíamos mantener que siempre sea la resurrección domingo, para coincidir con el primer día de la semana, con el primer día de la creación nueva, para santificar el domingo. Por eso se puso a partir de ahí, del año 166, que nosotros, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice que nosotros vamos a jugar. ¿A qué ángeles? Por supuesto que no son a los ángeles de la guardia. ¿A qué ángeles? A los ángeles caídos. La iglesia va a juzgar a los ángeles caídos. Los ángeles merecen nuestro respeto por su cercanía al trono de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 19:1, cuando Lot se arrodilla en señal de respeto delante de un ángel. Si ustedes leen Génesis 19:1, cuando Lot ve que un ángel viene a Sodoma, él se arrodilla delante del ángel. La iglesia ha honrado a los ángeles durante todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué diferencia? En Apocalipsis, Juan se va a arrodillar delante de un ángel y el ángel le dice, no te arrodilles delante de mí, porque Dios somos consiervos. Sin embargo, Lot y Abraham se posternan delante de los ángeles y los ángeles no le dicen nada. ¿Cuál es la diferencia? Juan lo dice bien claro. Juan dice en el Apocalipsis que se iba a arrodillar a adorar al ángel.
Y por eso el ángel le dijo, no, tú ves cómo hay formas de arrodillarse. Hay formas de arrodillarse como Lot delante del ángel, que fue una manifestación de ¿qué? De respeto. Eso está permitido. Ahora, vemos que Juan se va a arrodillar nada más y nada menos ¿para qué? Para adorar. Y el ángel dice, no, yo soy consiervo tuyo. O sea, que los ángeles, nosotros somos siervos de Dios. Los ángeles somos consiervos. Tú ves que tú te puedes arrodillar delante de una imagen para orar y no tienes ningún problema. Ahora tú te arrodillas delante de una imagen pensando que esa imagen es Dios y ahí tú tienes un problema. No es la nimiedad de doblar la rodilla, como yo lo dije, la adoración no es doblar una rodilla, la adoración es doblar el corazón. Los protestantes son tan simples que piensan que porque yo me arrodillo delante del cuadro, yo pienso que ese cordero es de verdad. Y eso que está mal de la cabeza, uno se arrodilla ante la tumba de los padres y no lo está adorando. O sea que no es el arrodillarse, la adoración no es una cuestión de doblar rodillas, la adoración es un problema de doblar. Yo puedo estar arrodillado delante del Santísimo Sacramento y estar pensando en las musarañas y no estar adorando. También, hoy yo estaba en el gimnasio, estaba hoy corriendo en la máquina que tiene un televisor de eso adelante. Tuve la desgracia que tenían puesta una estación latina con un culebrón de eso que le mata las pocas neuronas que le quedan a uno en la cabeza. Y lo triste del caso es que si uno los ve, como que se queda hipnotizado de eso. Por eso no vean un televisor, porque a la vez que lo vean un momento se quedan hipnotizados. Tanto sea el show de Laura, la Comay o una novela. Ustedes no se acuerdan un canal hindú que se llamaba Roshni. Ustedes nunca lo vieron. Que se veían unas chinas que están... Una cosa así, se perdían de buena primera del escenario y tú decías, ¿dónde están? Si tú pasabas al canal, por lo menos yo, y lo veía, yo me quedaba como hipnotizado así delante de él. Y no lo podía... Bueno, pues yo viendo ese culebrón, creo que, me parece, no sé si creo que es colombiano o mexicano, no me acuerdo de la novela. En una iglesia sale un niño Jesús, en una iglesia católica y un sacerdote, sale un niño Jesús y las señoras con velo, y de la iglesia y todo al lado del niño Jesús en estatua, por cierto, bastante fea, diciendo que, no, el niño hay que cantarle por la mañana para que se duerma al niño sensible. Ya no se va a referir a la creación material, sino se va a referir a la creación del alma del hombre. A la creación del hombre. Eso cuando se refiere, creo, lo visible. Es una creación aparte, el hombre de Dios lo vamos a ver después, y lo invisible de los ángeles. Por eso vimos creación del cielo y de la tierra, toda la naturaleza, todo lo que vemos, los planetas, todo. Ahora estamos en la parte creacional que más se asemeja a Dios, que es los ángeles y los hombres. Lo invisible y lo visible. Por eso cuando veamos lo visible, vamos a hablar de nosotros, de nuestra creación. Ahora estamos en la creación de los ángeles. Monseñor Uribe Jaramillo, no sé si ustedes saben quién es Monseñor Uribe Jaramillo, uno de los que ya debía ser santo. Yo no sé cómo ese proceso se ha demorado tanto. Uno de los grandes obispos santos, obispo colombiano, promotor y precursor de la renovación carismática, que dijo una tremenda frase. Dijo, el obispo que no predique, expulse demonios y sane, yo no sé lo que está haciendo, pero no está siendo fiel a su ministerio. Así que a quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Pues, Monseñor Uribe Jaramillo dice que la iglesia ha dejado de recibir muchas bendiciones porque ha dejado de creer en los santos, en los ángeles. Que por eso que la iglesia ha dejado de recibir muchas bendiciones. Porque, ¿qué tiempo hace que uno no oye un sermón en una iglesia un domingo hablar de los ángeles? No se habla, punto, cero, no se habla. Dice que por eso hemos dejado de recibir muchísimas bendiciones. El primer estudio sobre angeología, que es el estudio de los ángeles, el primer estudio de angeología que se hizo, lo hizo el pseudo Dionisio Areopagita en el año 500 de la era cristiana. Hizo el primer estudio serio de este padre de la iglesia se llamó Dionisio Areopagita en el año 500. Y San Agustín también en la iglesia primitiva hizo un estudio bastante serio, aunque no tan completo como el de Dionisio, en el siglo IV. San Agustín es bastante, y vimos la semana pasada este dicho de San Agustín de lo que eran los ángeles, ¿se acuerdan que dijimos que era ángel por definición y espíritu por sustancia? ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada? La palabra ángel se menciona en el Antiguo Testamento 310 veces. Se menciona la palabra ángel en el Antiguo Testamento. Y ángel se dice en hebreo malak. Se quiere decir malak. Se dice ángel en el en el hebreo, que malak quiere decir en hebreo delegado o embajador. Quiere decir, alguien quien se delega, alguien que va con una misión. Son los embajadores, son los delegados, dijimos la semana pasada, de Dios para llevar al hombre a su destino. ¿A qué destino? A la salvación.
Dijimos que los ángeles son de naturaleza totalmente espiritual, no están ligados a ninguna materia. Colosenses 1:16, lo vimos, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, la tierra, lo visible y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades, son coros angélicos que lo vamos a ver después, todo creado por él. También, San Lucas 28:36, Cristo define a los ángeles. En San Lucas 28:36 dice el Señor, hablando de la gente que mueren, ni pueden ya morir porque son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ¿Se acuerdan también en otra parte del Evangelio dice Jesús que van a ser como ángeles, que no se van a reproducir? Entonces dicen que el cielo se va a casar porque vamos a ser como ángeles. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que nosotros nos reproducimos? Y como nos reproducimos, porque somos más semejantes a Dios que los ángeles. Nosotros somos mucho más semejantes a Dios que los ángeles. Por eso nos reproducimos. ¿Cuándo se parece más el hombre a Dios? Cuando se reproduce. Nunca el hombre es más semejante a Dios en la unión matrimonial santa sexual del hombre con la mujer. Porque cuando el hombre se une a la mujer y crea un hijo, es cuando el hombre, cuando digo hombre me refiero a la especie humana, es más semejante a Dios porque está creando vida. Es como Cristo el día sexto de la creación, cuando se creó por él la vida del hombre. Pero los ángeles son menos parecidos a Dios que en eso, por eso son de categoría espiritual. Por eso los ángeles, como dijimos la semana pasada, de una sola vez tuvieron que escoger. Nosotros tenemos oportunidades por estar en la carne de escoger. Los ángeles escogieron una sola vez y fueron sellados con esa escogencia que ellos hicieron. En Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, habla mucho Hebreo 1 de los ángeles, dice, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Vemos que según el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, los ángeles son guardianes de las naciones. Dice Daniel 12:1 que cada nación tiene un ángel guardián. Dice Mateo 18:10 que también hay ángeles guardianes de los individuos, los ángeles de la guarda. Dice Apocalipsis 2:12 que hay un ángel que guarda las iglesias, cada una de las iglesias. Dijimos la semana pasada cuántos ángeles hay. Dijimos que en la carta a los hebreos nos dice que son miles de miles. Hechos 12:22 también nos habla. Apocalipsis 5:11 dice que son millones de millones. Y de hecho el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es el libro que más habla de los ángeles de todas las escrituras. Los ángeles, como dijimos, al ser criaturas de Dios no son tan poderosos como algunas personas creen, sobre todo la nueva era que termina siendo de los ángeles una especie de hadas madrinas. Hay cosas que los ángeles no saben, como hay cosas que nosotros no sabemos. Lo dice la epístola a San Pedro, en capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, a vosotros gracia y paz en abundancia. Y ahí después sigue diciendo que los ángeles no conocen todos el plan de Dios. O sea, que los ángeles tampoco conocen todo el plan de Dios. Y vamos a ver después que si los ángeles buenos lo conocen, tampoco los otros ángeles lo conocen. Hay un dato muy interesante en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, que dice, ¿no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Ustedes sabían eso? La Semana Santa fuera la semana donde caía el 14 de Nisan. O sea que si un 14 de Nisan o un 15 de Nisan, que es la Pascua, cae un miércoles, esa semana de domingo a domingo es la Semana Santa, porque no hay un día fijo. Porque recuérdense lo que yo dije, la Iglesia Católica no celebra fechas. ¿Qué celebra la Iglesia Católica? Hechos. Y celebramos el hecho de la resurrección, no la fecha de la resurrección. Por eso que la Semana Santa es movible, y por eso que se sabe hasta el año 3500 qué día va a caer la Semana Santa. Fue este Papa quien verdaderamente estableció que se celebrara de domingo a domingo. Así que si ustedes ven que, fíjense, ¿qué día celebran los protestantes la Semana Santa? ¿Qué día lo celebran? La celebran igual que nosotros. Los protestantes celebran la Semana Santa igualito que nosotros. El domingo de resurrección de ellos, el domingo de resurrección nuestro. Ellos no se dan cuenta que ellos están siguiendo, ¿ustedes saben qué cosa? Las reglas de San Aniceto, el Papa de la Iglesia. Para que ustedes vean que quieran o no, ellos están siguiendo nuestra doctrina. Hay muchas cosas que ellos ni siquiera saben. Seguimos con la parte del credo de Nicea,
Creo en lo visible y en lo invisible. Dejé lo visible para el final, para otro martes, porque nos vamos a empezar en lo invisible, porque vamos a ver a través de esta clase de lo invisible, que lo invisible condiciona lo visible. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada sobre los ángeles? Tuvimos una introducción sobre angelología. Dice Jesús en la carta a los Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dice la carta a los Colosenses que todo fue creado, lo visible y lo invisible, a través de Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso vemos que esa parte, creemos en lo visible y lo invisible, viene de la carta a los Colosenses, la proclamación de fe de Pablo. Vimos que lo invisible es la creación espiritual, que no porque sea invisible, explicamos la semana pasada, que no porque fuera invisible no es que no exista, sino que es de otra, podríamos decir dimensión o de otra forma que nosotros no tenemos la menor idea. Pero que sean invisibles no quiere decir que no existan, porque la verdad que dijimos que las bacterias son invisibles y nos afectan. Entonces, el viento se ve, no vemos el viento, y vaya si no. O sea que muchas cosas rodeadas, explicamos la semana pasada cómo lo invisible muchas veces nos afecta, y cómo cuando uno se abre más a la fe, uno empieza a ver esta creación de Dios, que es creación, tan creación como nosotros, y tiene las características, igual que nosotros, pero que es, no la vemos. La creación visible, que es contar lo que dijimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Ustedes podrían decir, bueno, el cielo y la tierra son, ¿qué cosa? Visibles. Hay una repetición cuando dice, creo en lo invisible y en lo visible. Parecía porque lo visible es el cielo y la tierra, no, porque cuando credo se refiere a lo visible.